Vamos a hablar precisamente de vivir con la enfermedad celíaca. Exactamente, vivir Bienvenida. sin... Buenos días, ¿cómo andan? Ser. ¿Cómo pasó el domingo? Hermoso, Qué lindo. hermoso, muy Me lindo. alegro, muy lindo. mejor así. El tema de hoy, que es vivir con la enfermedad celíaca, también va para aquellos que necesitan vivir sin gluten aunque no la tengan diagnosticado. O sea que todos aquellos que coman sin gluten les va a interesar el espacio que vamos a hacer. Por supuesto. Primero que nada, entender qué es, ¿no? Es una intolerancia permanente, no reversible por ahora, crónica, a la proteína que está presente en algunos alimentos, llamada gluten, y que principalmente identificamos en trigo, avena, centeno, cebada. Es por eso que decimos la sigla TAC, para identificar aquellos alimentos que sí la tienen, y cuando vamos a mirar envases, porque cuando tenemos que convivir con esta situación, aprendemos mucho a leer etiquetas, claro, a mirar envases, a mirar listas de ingredientes. O sea, que ese es el primer tema. Es una enfermedad generalmente de origen autoinmune que se presenta, bueno, el gluten les decía, era la proteína de trigo, avena, centeno, cebada, que se manifiesta en general a cualquier edad, pero que es frecuentemente encontrada en infancia y en adolescencia. Lo que no quiere decir que no haya adultos que durante toda su vida padecieron síntomas y recién se enteran de grandes que tenían enfermedad celíaca porque sus síntomas no eran, digamos, tan exagerados. ¿Cuáles son esos síntomas? Frecuentemente tienen que ver con lo digestivo, ¿no? Náusea, diarrea y estreñimiento, dolor de cabeza, cansancio, y eso es lo más frecuente en niños y en adolescentes. Cuando se presentan más grandes pueden haber algunas afecciones de la piel que se vinculan rápidamente a esta situación y se ven asociados con frecuencia. El riesgo en niños y en adolescentes que no esté diagnosticado a tiempo es la malnutrición, o sea, el déficit de peso, y ese déficit de peso genera déficit de altura, de crecimiento. Y sabemos que cuando hay un problema de crecimiento en la primera infancia, después hacer como ponerse al día es más complejo. Por ende, si ustedes sospechan, consulten, porque claramente el diagnóstico de esta enfermedad... lo pasamos. El diagnóstico de esta enfermedad es 100% médico, tiene una parte del diagnóstico que es clínico con todos estos síntomas, después es con un examen en sangre que se evalúan distintos, digamos, indicadores, y el diagnóstico final es con biopsia de intestino, o sea, con una fibra de intestino y biopsia de intestino. Bueno, y aquí vamos al elemento también que hace a tu profesión, porque esto tiene un tratamiento nutricional 100%. para llevar una buena calidad de vida. Se puede llevar una muy buena calidad de vida y se integra. En un principio las personas que se les diagnostica tienen como un gran shock, ¿no? Como ahora para vivir con todo esto. Bueno, la buena noticia es que uno se va adaptando, va aprendiendo y que cada vez hay más opciones sin gluten. Exacto. Porque hoy hay mucha gente que o bien tiene intolerancia al gluten, que no llega a enfermedad celíaca, que se diagnostica también, o elige vivir sin gluten. Entonces, eso ha hecho que el mercado tenga cada vez más opciones para ellos, claro, de productos sin gluten. Entonces, el primer tema es, como decíamos, pedir ayuda profesional. El diagnóstico es profesional y en la mayoría de los casos está bueno también que te atienda un equipo, ¿no? La nutricionista, el médico gastroenterólogo y eventualmente hasta el psicólogo puede ser necesario para encaminarte. Y después lo otro que es muy recomendable es recurrir a grupos que ya pasaron por eso y que tienen más conocimiento del tema, como pueden ser, primero la Asociación de Celíacos del Uruguay, ACELU. En la calle Canelones ellos atienden, tienen profesionales desde cocineros, nutricionistas, psicólogos, los listados, tienen su página web, su fanpage, o sea, como que ahí nuclean el tema, y después hay otros grupos que se hacen de gente que se siente afín y que te pueden dar piques como de cualquier otro tema. Sí. La gente que tiene eso sabe más que el que nunca entró en el tema. Y por suerte, además de las asociaciones, y por ejemplo, involucra a nuestra compañera Paula Bassano, cada vez más lugares toman en cuenta en su menú la posibilidad de ofrecer... Eso es genial, cada vez hay más. Restaurantes que ofrecen opciones sin gluten, tiendas de venta especializadas, porque hay algunos lugares que tienen que son especializados sin gluten, sin azúcar y eventualmente sin lácteos, sin huevos, según las intolerancias, y dentro de los cafecitos como el que veíamos recién, claro, también precioso. La gente ofrece, sí, precioso y delicioso, espectacular. La gente ofrece cada vez más esas ideas y esas alternativas sin gluten. Bien, perfecto. O sea que eso es una opción. Después, saber bien cuáles son los alimentos que naturalmente no tienen gluten, como frutas, verduras, aceite, carnes. Pero tener muchísimo cuidado porque a la hora de elaborar, por eso que cuando cae un diagnóstico en familia, hay que tener cuidado con lo que se llama contaminación cruzada. Es decir, yo tengo todos estos alimentos que son libres de gluten, pero si yo lo elaboro en la misma tabla, en la misma olla, en la misma mesada, que preparé una pasta, un pan, corté una tostada, ahí estoy cruzando trazas de alimentos con gluten que pueden generar un gran problema.
¿Y por qué un gran problema? Porque no lo vemos. Porque, ¿qué va a pasar? Que corte el pan sin gluten o que ponga las galletas en el mismo plato que mi otro hijo, por ejemplo, comió un pan común. Pasa. Entonces es muy importante entender dónde están los naturalmente sin gluten y nunca juntarlos en el mismo espacio de preparación. Perfecto. Tener mucho cuidado con eso. Conocer las marcas que tienen alimentos libres de gluten. Por eso es importantísimo ese listado que les da Celu, que ustedes pueden conseguir a través de la Asociación de Celíacos. ¿Por qué? Porque tanto otras categorías como quesos, dulces y fiambres, comentábamos al principio, todos los alimentos Centenario, por ejemplo, son libres de gluten. Todos, los que son Centenario y los que prepara Centenario como Montañesa, Vallecito, Arizona, porque todo lo que se elabora en esa planta es libre de gluten. Absolutamente. Cuando ustedes tienen duda de una categoría de alimento como un fiambre, que en este caso es todos, entonces no hay duda, pero un dulce, un queso, en ese listado te dice qué marca podés consumir que está totalmente aprobado por ACELU y está apto para celíacos. Perfecto, o sea, si tiene ese sellito, esa marca... Puede que a veces no tengas el sello, porque por ejemplo, el caso de los fiambres, vos lo compras fraccionado. Claro. Entonces no tenés el sello. Vos ya decís que si es Centenario, es libre de gluten. Eso lo tenés tranquilo, pero si vas a comprar una mermelada o un dulce o lácteos o quesos, ahí tenés que fijarte que esté dentro de ese listado. Sí. Entonces, lo naturalmente sin gluten y lo que dentro de otras categorías esté aprobado para consumo de celíacos. Como aparece también el sellito de ADU y... Por ejemplo, para diabéticos, que es más fácil, porque en realidad en lo que es envasado es más fácil poner un sello. Muy bien, repasamos entonces estos 3 puntos. Otra ¿Cómo opción. hacer Seguimos con esta cómo dieta? hacer. Tener premezclas, porque hoy podemos comprar no solo el alimento final sin gluten, podés comprar la premezcla de harinas en tiendas especializadas, la premezcla o hacerla vos, y poder elaborar panes, galletas, etcétera. Comprar, por ejemplo, pasta de arroz, pasta de maíz, que antes no existía. Antes solamente podías comer unos fideos de arroz, que quizás no eran los más deliciosos. Hoy tenés otras opciones. Entonces te compras las premezclas y cocinás. Comprando en lugares especializados, lo dijimos. En los supermercados hay góndolas que dicen especialmente sin gluten. Sí. Y una cosa importante es que en los freezer del supermercado ahora también hay alimentos sin gluten. Porque te compras ya la prepisa, el meyún, el bizcocho, el pancito, la tortuga, sin gluten, pero está en el freezer. Y algo fundamental que hace, por supuesto, al día a día, que es charlar del tema, ¿no? Ponerlo sobre la mesa. Ese es como el tema. Hacer la estrategia. Es como el cierre, era con lo que yo quería terminar. Charlar del tema es muy importante, asumirlo, involucrar a todos los integrantes de la familia. En el caso de que sea un niño o un adolescente, ayudarlo a que no se sienta absolutamente excluido, porque se puede perfectamente vivir sin gluten, pero necesitas como esa continencia de decir, bueno, ¿cómo hago? Porque otra de las cosas que tenés que tener en cuenta es que tenés que salir preparado de tu casa. Si te vas a un cumple, te vas a una fiesta, por ahí tenés que llevarte tu viandita. Por lo menos hasta que no aprendas a diferenciar y a elegir y estés en etapa de aprender a convivir con esta situación. Cocinar juntos y comer en familia, personalmente creo que sigue siendo de las mejores alternativas para cualquier situación. Y para cualquier dieta y... Cualquiera. Todo. Prevenir o tratar. Eso siempre va a ser como una buena alternativa. Por supuesto, todos estos datos también están en comermejor.com.uy y por supuesto cada martes aquí con Luciana en Buen Día Uruguay. Nos vemos el martes que viene, les colgamos toda esta información en el Facebook nuestro de ustedes y en la